Por muchos años Moroni ha buscado de esconderse en el tiempo en el que la civilización nefita está siendo prácticamente destruida por la iniquidad de ellos mismos, saltando de un sitio a otro, ha escondido las planchas, termina de escribir lo que él consideraba era su aporte, cierra las planchas y se va. Después de un tiempo, como no ha muerto y está aún vivo, Moroni decide regresar al lugar donde había dejado las planchas escondidas. Hay un lapso de 20 años en el libro de Mormón entre el momento en el que él cierra el libro de Mormón y lo sella y el momento que regresa y vuelve a abrirlo. Y dice entonces, al abrirlo y comprobar que aún está vivo, no lo han matado, dice él que no había pensado escribir más cosas. Sin embargo, teniendo un poco más de metal y vida y tiempo, decide escribir. Eso está en el comienzo del libro de Moroni. Y entonces regala para la humanidad 10 capítulos maravillosos de su libro. Yo quiero explicar algo de este libro. En el capítulo 7 de Moroni, en el versículo 30, citando a su padre Mormón, Moroni habla de los ángeles y del papel que los ángeles tienen en la obra de Dios y menciona cómo ellos están sujetos a Dios, a Cristo, y explica las cualidades que debe tener una persona que llega a hablar con o llega a tener visitación de ángeles. Y transcribiendo las palabras de Mormón, Moroni dice: porque aquí se sujetan, se refiere a los ángeles, se sujetan a Él, a Cristo, para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose los ángeles a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Quiero hablar de santidad. Quizás parece un tema fuera de orden en una despedida, pero oré y eso es lo que sentí que debería decir. La palabra que aparece en el español en este versículo, santidad, es una buena traducción. Sin embargo, el libro de Mormón fue escrito en inglés y no en español. He leído una traducción, pero en el original, en el inglés, la palabra es godliness. Ha sido traducida como santidad. Es una buena traducción, pero es más que eso. Godliness significa literalmente devoción, consagración. La palabra devoción viene del idioma latín, del cual proceden la mayoría de idiomas que tenemos cercanos a nosotros: portugués, inglés, español. Devoción es devovere en latín, que viene de juramento, consagración, hacer una promesa solemne. Santidad o devoción es eso. Es ser una persona que ha hecho un juramento solemne frente a Dios y que ha consagrado su vida a Dios. El 6 de abril de 1972 entré a las aguas bautismales aquí en Lima, Perú. Fue una experiencia extraordinaria ser un miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo. He conocido en estos años en los que María Isabel y yo hemos vivido en el área muchos hermanos con santidad, con devoción, personas a las que yo he conocido, los he mirado y he pensado dentro de mí: esta persona tiene más consagración que yo, de él debo aprender. Hay algo en su forma de vivir que me inspira y me llena y me hace admirarlo. Está totalmente entregado a las cosas de Dios. Hay una devoción en su servicio increíble. Su corazón es puro, es limpio.
Yo creo que la Iglesia de Jesucristo debe estar formada por santos de los últimos días o personas con santidad, con godliness, con devoción. Y yo creo que en ese camino estoy un poco atrasado. Pero agradezco a Dios haber vivido en esta área donde he conocido muchas personas que tienen un espíritu de godliness, de santidad, de devoción, de entrega completa de sus vidas a Dios. He conocido personas aquí en las oficinas con una devoción inmensa a la obra. He conocido empleados que no han mirado el reloj para su tiempo de servicio. Empleados que nunca tienen en sus labios la palabra no, no se puede. Estoy ocupado, lo siento. Empleados que siempre están sonriendo, listos para dar. Yo percibo godliness en ellos, devoción, entrega. Se ve que han hecho un juramento ante Dios que lo respetan y lo viven. Se siente cuando una persona tiene una entrega, una devoción enorme en la obra. Y estoy agradecido por haber crecido entre estas personas, entre las cuales están muchos de ustedes. Dice que los ángeles se sujetan a Cristo y que ellos se manifiestan, se presentan, se muestran solamente a aquellas personas que tienen una mente muy firme, una fe muy fuerte y una mente muy firme en toda forma de devoción. Quiero invitarles a ustedes ahora, a todos los maravillosos empleados y empleadas, amigos y hermanos nuestros, a meditar sobre cómo podemos todos, empezando por mí, Juan Uceda, llegar a tener una mayor devoción a las cosas de Dios. Llegar a vivir de tal manera que podemos tener un corazón cada vez más limpio y transparente. Es importante que yo mire dentro de mí para que pueda averiguar, descubrir, encontrar qué cosas debo cambiar yo en mí para alcanzar a tener un corazón entregado, un corazón devoto, un corazón santo, limpio y puro. Quiero agradecer mucho a ustedes por el tiempo en el que hemos trabajado juntos. Ha sido maravilloso. Hay algunas tareas que ustedes tienen muy urgentes como empleados de la iglesia. Una de ellas es cambiar la cultura presente. Necesitamos seguir trabajando para cambiar ciertas actitudes. La actitud de displicencia, la actitud de dejar las cosas para otro tiempo, la actitud de hacer lo mínimo necesario, no son las actitudes correctas para alguien que busca godliness, devoción, santidad, pureza. Estuvimos con el Elder Rasband, como explicaban mis compañeros estos días, y yo pude ver en el Elder Rasband un hombre con un corazón puro. Alguien que tenía godliness en su vida. Sus palabras, sus acciones, su forma de mirar, de hacer las cosas, de decidir, de actuar, todo lo que yo observaba en él me llevaba a la misma conclusión. Un hombre consagrado a Dios. Godliness, devoción, entrega completa de su corazón a las cosas de Dios. Y una de las cosas que necesitamos hacer todos, empezando por mí, para ser más santos, más puros, más consagrados, más devotos, es cambiar algunas actitudes. Quiero felicitarlos por el espíritu de entrega que tienen ustedes. Quiero felicitarlos por la forma como atienden al sacerdocio, a los voluntarios, a los obispos, a todos aquellos a los que ustedes sirven.
Y quiero animarlos para que lo hagan mejor aún, mejor aún. Algunos de ustedes necesitan cambiar un poco de esto para ser mucho más puros y más finos al hacerlo. Otros de ustedes ya están en ese nivel, pero les agradezco a todos su esfuerzo. Es maravilloso saber que los empleados de la iglesia tienen ese espíritu y ese corazón de servir. Hace muchos años, cuando recién fui contratado como un empleado de la iglesia en seminarios e institutos, y aquí está presente uno de mis maravillosos jefes, mi maestro, mi mentor, el presidente Gary Moore. Alguien me enseñó en esos tiempos primeros que me dijo: Juan, tú como empleado estás aquí trabajando porque afuera están los miembros. Si no estuvieran ellos allí, no tendrías un empleo. Y me quedé impresionado, no lo había visto nunca así. Pero creo que es una gran verdad. Y fue maravilloso aprender y servir como un empleado. Godliness. Cuán entregado y abierto está mi corazón a las cosas de Dios. Cuando me toca estar en un llamamiento en mi vida, cuánto corazón le pongo, cuánta conciencia, cuánta entrega, cuánta dedicación, cuánto enfoque, cuánto de mí doy sin pensar en nada más en ese llamamiento. Entrego todo mi corazón. Cuando estoy en mi empleo y soy un empleado y trabajo para servir a los miembros de la iglesia, ¿cuánto de mi corazón va hacia aquellos a los que yo sirvo? Respondo con lo mínimo necesario, contesto lo que tengo que contestar y me quedo allí, o busco una segunda milla, o busco ayudar al líder, al miembro a quien me busca como un miembro de la iglesia, a solucionar su desafío y a hacerlo lo mejor que yo puedo. ¿Cómo es mi relación con ellos? Tomo las políticas y digo: presidente, está muy bien lo que usted dice, pero la política dice esto y ahí queda. O tengo más bien una actitud diferente y digo: presidente, esto dice la política, pero estoy listo para buscar una excepción o para consultar su caso o para revisar la situación juntos hasta donde se pueda hacer. Yo creo que es maravilloso lo que yo he visto. Hemos vuelto con María Isabel después de 7 años al área y les hemos visto a ustedes. Y es interesante, cuando uno viene de lejos y retorna a sus amigos y los vuelve a ver, uno puede ver las diferencias. Ustedes no se pueden ver a sí mismos y no pueden ver la diferencia, pero yo puedo verla. Al volver de nuestro tiempo en los Estados Unidos, a raíz de este llamamiento y servir acá, llegamos el 31 de julio del 2010 y empezar a reconocerlos, a verlos, a volver a trabajar al lado de muchos de ustedes, notamos las diferencias y las notamos fácilmente en el rostro. Muchos de ustedes tienen un rostro más santo, más limpio, más consagrado. No puedo explicarlo, solo puedo verlo y notar la diferencia. Puedo percibir cuando una persona es más espiritual y cuando ha crecido después de verlo un tiempo. Eso es maravilloso y los felicito por ello. Ahora debemos terminar. Hay una urgencia muy grande. No podemos verlo porque nuestra visión es muy corta. Pero los hermanos mayores, la primera presidencia y los 12, ven cosas que nosotros no podemos ver. Han atisbado en el futuro, han oteado en la distancia, han mirado cuidadosamente lo que va a ocurrir en la tierra.
Y dentro del plan maravilloso de Dios, es muy importante que nosotros tengamos un sentimiento de urgencia en nuestros llamamientos, en nuestro servicio, en nuestro trabajo como empleados. Un sentimiento de urgencia de ayudar a la iglesia en el área a madurar, a madurar. Porque el día va a llegar en el que las autoridades mayores tendrán que voltear hacia Latinoamérica, hacia todas estas áreas donde está la sangre de la familia de Leí. Y tendrán que pedirnos más misioneros para llevarlos a otras partes del mundo. Tendremos que ser autosuficientes en las ofrendas de ayuno. Tendremos que ser autosuficientes en el pago de los diezmos para sostenernos como iglesia en Latinoamérica y tener aún más para poder compartir con otros y hacer lo que nuestros hermanos mayores nos enseñaron en Lago Salado desde siempre, de dar para ayudar a la obra a crecer. Les invito a ustedes y me invito a mí a pensar en el futuro y hacer el mejor esfuerzo que podamos por limpiar nuestro corazón y por servir a los demás, para ayudar a la iglesia a crecer. Fue en agosto de 1956 cuando los primeros 3 o 4 misioneros americanos pisaron el Perú. Fue el primer lugar donde en esta área llegaron los misioneros. Noviembre 1 del 59, una reunión especial, primera reunión donde se organiza la primera rama oficialmente de la iglesia en el Perú. Febrero de 1970, Gordon Bittner Hinckley aquí organizando la primera estaca de la iglesia en el Perú y en el área. No había iglesia, no había estacas en el área hasta 1970. Hoy hay 227. Y después de febrero del 70 viene un crecimiento enorme en la iglesia. Y es porque Dios ha decidido poner su fuerza en esta parte de la viña. Es una parte baja de la viña donde Él ha puesto algunos retoños, ha puesto a ustedes para que puedan rendir fruto para el momento de la cosecha. Y nosotros tenemos que ponernos de pie y haciendo lo mejor de nuestro esfuerzo, ayudar a estar a la iglesia lista en Latinoamérica para responsabilidades mayores de salir a llevar el Evangelio al resto del mundo, apoyando a las autoridades mayores en Lago Salado. Soy un siervo de Jesucristo, el menor de todos. Como tal, en mi debilidad de hombre, consciente plenamente de la pequeñez de mi vida, expreso que Jesús es el Cristo. Les digo a ustedes, hermanos, que la tumba está vacía. He percibido claramente en miles de ocasiones, muchas veces asombrado y en silencio, he observado claramente la mano de Cristo en la iglesia. Sí, a veces uno puede decir, yo tomo esta decisión, yo hago esto, vamos a hacer un cambio con este hermano, aquí un relevo. Y uno puede pensar quizás como hombre que uno está haciendo cosas por sí mismo. Y Dios nos da la oportunidad y la libertad de tomar decisiones, ojalá bajo inspiración. Pero al final del día, en silencio he observado en miles de circunstancias que pensando que sería lo que yo quería, se ha terminado haciendo lo que Dios quería. Siempre es así, es su iglesia. He visto su mano, conozco esa mano. Es una mano que toca y bendice todo lo que toca.
la mano de Cristo. Él es grande, es único, es mi Rey y mi Señor, es mi Dios, Él es mi todo. Me humillo hasta el polvo frente a Él y me siento pequeño. Soy un miembro de la iglesia que está aprendiendo a conocer a Cristo. Es tan grande su poder y su sabiduría, es tan enorme su entendimiento que ni siquiera puedo entenderlo. Su poder es tan inmenso que mi mente no alcanza a comprender. El poder de su Padre es enorme. Yo he visto con mis ojos físicos y con mis ojos espirituales muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de otros que me confirman el amor profundo que tienen por nosotros. Este es mi testimonio. He recibido revelación. He escuchado la voz de Dios miles de veces. Yo conozco esa voz. Sé cómo suena. Es dulce, es hermosa. En algunas pocas ocasiones ha sonado fuerte para llamarme al arrepentimiento. Pero en la gran mayoría de ocasiones ha sonado como suena. Es dulce, es imperceptible, es una impresión que viene a uno. Y uno sabe entonces que está oyendo la voz de Dios. La voz de Dios. Gracias. Al final del llamamiento, cuando seamos relevados, Marisabel y yo volveremos para saludarles, para verles y seguir viendo el cambio en la mejora y el crecimiento de ustedes. Estaremos abriendo los Church News y mirando el Internet todos los días para saber del progreso de ustedes y de la iglesia acá. Cuando hace 16 años, 14 años salimos del área, unos hermanos hicieron unas reuniones de despedida para mi esposa y para mí. Fue maravilloso. Y ahora se repite esto. Pero hay una de las cosas que yo aprendí en esa primera despedida y en esta segunda y última despedida. Miré hacia atrás mi propia vida y tuve la certeza, la seguridad de que todo lo que yo había hecho no era nada. No era nada. Cuando volví esta segunda vez, la iglesia era más grande, más madura, más fuerte. El Señor había levantado más líderes. Y cuando regresé dije, es cierto, yo no había hecho nada. Porque yo soy nada. Porque un hombre es solo un hombre. Y jamás puede pensar que su aporte, su trabajo, sus cosas hacen una diferencia. Por lo menos en mi caso, no es así. No puedo ser acusado de haber reactivado, retenido, fortalecido, bendecido o elevado a nadie. En verdad, yo, más que un actor, más que alguien que ha estado aquí haciendo cosas, me veo a mí como un testigo ocular. He estado acá 6 años para mirar y ver, y ese ha sido todo mi papel. Poder ver con mis ojos físicos y espirituales cómo Dios obra en la vida de ustedes. Cómo Dios los va puliendo, limpiando, fortaleciendo, a veces dejando que las consecuencias de sus decisiones a ustedes los lleven a momentos difíciles. Y después, purificación, santificación y un corazón más bueno. Es lo que yo he visto. Si puedo definir cuál ha sido mi papel estos 6 años, es muy simple. Testigo. Solo he estado para ver lo que Dios ha hecho con ustedes y con la iglesia. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén.